palabras de vida y que nosotros prestemos atención, que no echemos a saco roto, sino que tratemos de poner en práctica y colocar. Que el Señor nos bendiga. Gracias, hermanos. Feliz sábado, buenos días, ¿cómo están? Bien, qué bueno, me da gusto. Pues bueno, ya escucharon mi nombre. Me voy a presentar nuevamente. Mi nombre es Imelda Santaella. Es la primera vez que vengo de visita aquí a su iglesia. Vengo acompañada por mi esposo y venimos visitándoles de Blue Island. Cuando gusten, están invitados para regresarnos la visita. Quiero agradecerles también el hecho de que pues, nos hayan hecho la invitación. Y pues antes de comenzar, a mí me gustaría que hiciéramos una oración para comenzar con el mensaje de esta mañana. ¿Les parece si inclinamos el rostro para orar? Bendito y alabado Padre, gracias te doy, mi Dios, por esta oportunidad de venir a hablar tu palabra, Señor, a esta tu iglesia, la iglesia del Noroeste. Quiero pedirte una bendición muy especial, mi Dios, por cada uno de los hermanos que están aquí presentes, Señor. Señor, tú sabes que yo no soy digna de estar aquí, de hablar tu palabra, pero me cubro, Señor, bajo la sangre preciosa de tu Hijo, que es el sacrificio santo y puro, Señor, que tú aceptas. Padre, permite que mis hermanos no me vean a mí, que quiten su vista de mí, Padre, y que ellos puedan ver únicamente a tu Hijo, Señor Cristo Jesús. Amén. Todo esto te lo pido en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues bien, hermanos, voy a empezar haciéndoles una pequeña pregunta. ¿A quién de ustedes les gusta el fútbol? Sobre todo a los hombres, ¿verdad? A la mayoría nos gusta el fútbol. Algunos no, a otros sí, pero casi todos alguna vez lo hemos visto. Por ejemplo, ahora más que ya se acerca que el Mundial, ¿no? El Mundial 2014, y que de pronto ahí van a estar jugando todos los equipos, todos los países del mundo, y a veces sí aunque no somos muy aficionados, pero sí nos llama la atención cuando va a jugar el equipo de nuestro país, ¿cierto? México, Estados Unidos, los diferentes países. Pues bien, yo quiero hacerles una pregunta. Cuando nosotros vemos jugar esos equipos, nos entra como que la emoción, ¿verdad? Y queremos que ese equipo dé lo mejor de sí, porque nos alegra que se lleven el campeonato. Pero, ¿qué pasa o qué pasaría si cuando esos jugadores van a participar y hay riñas entre sí? Cuando hay pleitos entre los mismos jugadores, cuando no logran entenderse. Traería consecuencias graves, ¿no creen? ¿Por qué? Porque en primera, yo creo que habría poca participación de los jugadores. Si hay pleitos entre sí, difícilmente van a poder entenderse. Si hay pleitos entre sí, a lo mejor no van a querer participar bien en los entrenamientos. No podrían comunicarse adecuadamente. Y si esto sucede, pues las consecuencias luego se van a dar a notar. ¿Qué va a pasar? No van a presentar un buen partido, y si no presentan un buen partido, quizás no ganen, van a perder el equipo, pierden el título, pierden el campeonato y también perderían económicamente las ganancias, ¿verdad? Son consecuencias lamentables. Pues imagínense, hermanos, si en un deporte, cualquiera que sea, pueden surgir estas consecuencias cuando hay desunión, ¿qué pasaría dentro de una iglesia donde los miembros están divididos? Donde hay desunidad, donde a veces no nos hablamos unos con otros. Las consecuencias también son graves, hermanos. Son graves, y no solamente para la iglesia a la que pertenecemos. ¿Saben qué? Que cuando hay desunión y cuando hay riñas entre los propios hermanos, no solamente está a prueba esa iglesia, o su crecimiento espiritual, sino que también podemos con nuestra actitud arriesgar a millares de almas. ¿Por qué? Más adelante yo les voy a explicar por qué. Por eso el Señor en esta mañana me dijo que tenía que traer un mensaje acerca
Y por eso yo le puse a mi sermón unidad en Cristo. Y es de eso de lo que vamos a estar hablando esta mañana, de lo importante que es la unidad dentro de una iglesia. Así es que yo les invito, hermanos, a que abran la palabra de Dios. Vamos a abrirla en 1 Corintios. Quiero que la abramos en 1 Corintios, en el capítulo 12, y vamos a estar leyendo los versos 13 y 14. Si la tienen, dicen amén para que... Okay, todavía escucho algunas Biblias. 1 Corintios capítulo 12, en los versos 13 y 14, el Señor dice así: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Amén. Amén. Hermanos, la unidad dentro de una iglesia no es algo que se pueda dar de repente, no. La unidad viene por gracia divina. La unidad en una iglesia se logra por medio del Espíritu Santo. Aquí nos dice, fue el Espíritu Santo quien nos llama a pertenecer a un mismo cuerpo. Es el Espíritu Santo quien a nosotros nos hizo el llamado y nos trajo de vivir en el mundo a pertenecer dentro de un solo cuerpo, que es la iglesia de Cristo. Fue el Espíritu Santo quien nos convenció, no nadie más. Y el Espíritu Santo entonces es quien logra traer a un ser humano regenerado y formar un solo cuerpo y permanecer en unión. Ahora, dentro de una iglesia estamos llamados a servir, hermanos. El Señor nos dotó de talentos y nos dotó de dones para que los pongamos al servicio de Él. Amén. Amén. Nosotros no podemos tener actitudes de egoísmo, ni de decir, esto yo lo sé y esto yo lo quiero realizar. No. Si el Señor te dio un talento, es para que tú lo pongas bajo su servicio. Amén. Es para la honra y para la gloria de Él y para el servicio de los demás. Nosotros, dicen en mi pueblo, no podemos ser ollitas de barro, ¿verdad? Así como sentidas. No podemos permitir que entre el recelo porque algún hermano tenga 2 o 3 talentos y eso le permita a él desarrollar un cargo, 2 cargos. No lo sé. Algunos no nos dio quizá tantos, pero el Señor sí nos hizo una promesa, que si nosotros ponemos bajo su servicio esos talentos, ¿qué va a hacer Él? Nos los va a multiplicar. Y si nosotros somos siervos perezosos y no los ponemos bajo su servicio, nos lo va a quitar. Entonces debemos ponerlos bajo su servicio. Y yo, como miembro de una iglesia, si quiero colaborar para la unidad, no puedo permitirme entrar en una actitud de recelo y ver que si, por ejemplo, yo soy secretaria de la iglesia, pero después para el siguiente año la junta decide que ya no voy a ser yo la secretaria, que va a ser otra hermana. ¿Será que yo tengo que resentirme por eso? No debo hacerlo, hermanos, pero lamentablemente dentro de las iglesias hay resentimientos. A veces a algunos hermanos no nos parece que ciertos hermanos ocupen otros cargos. Y sí nos da sentimiento porque nosotros quisiéramos estar quizá en el cargo que el hermano está. Pero el Señor nos dice esta mañana, no. Así no quiero yo una iglesia. Cristo no está dividido. Cristo es uno solo y Él quiere que su cuerpo sea uno solo. Y así es como debemos estar, hermanos. Imagínense, ¿no les ha tocado vivir una experiencia que, por ejemplo, ustedes van a un lugar donde no conocen y de pronto se encuentran a una persona que las trata amablemente, que les saluda, que les da una sonrisa? ¿Se sienten confortables? Cierto, ¿verdad? Porque ustedes son como extraños y de pronto no. Imagínense, qué
propia familia. Eso es bueno y el Señor mismo lo dice. En Salmos 133:1 el Señor nos dice: cuán grande y qué delicioso es que los hermanos habiten juntos en armonía. Y si el Señor lo dice, es porque así es, hermanos. Si es bueno y delicioso, es porque es bueno y delicioso. El Señor no miente. Pero nosotros debemos permitirnos llegar a vivir esa experiencia, de sentir que estamos en una verdadera familia. El Señor en esta mañana nos hace ese llamado, que podamos lograr ser uno solo, decía la lectura bíblica, como Él y Dios son uno solo. Quiero que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, el capítulo 17, y vamos a leer los versos 20 y 21, que fue la lectura bíblica que se leyó. Amén. Amén. Vamos a ponerle un poquito más de atención ahora, hermanos, ya sabiendo de qué es lo que se trata el mensaje. Dice la palabra: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Quién está hablando aquí? Jesús. Jesús está haciendo una oración al Padre y le dice: Padre, no te ruego solamente por estos. ¿Quiénes eran estos? Sus discípulos, ¿verdad? Eran sus discípulos. Dice: no te ruego solamente por estos, sino también por aquellos que han de creer en mí por su palabra. O sea que esa oración nos alcanza hasta nosotros, hermanos. Nosotros creímos en Cristo Jesús gracias al mensaje que se fue llevando a cabo, gracias al evangelio que hicieron esos discípulos. Y esa oración alcanza hasta nosotros. Y dice, está rogando, dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Ahí está. El Señor nos está haciendo un llamado a la unidad para dar un verdadero testimonio, para que el mundo entero pueda creer así que Dios envió a Jesucristo. ¿Y ustedes creen que esta oración, hermanos, que Cristo hizo es imposible? ¿Ustedes creen que Él oró por algo que es imposible? ¿Que la unidad dentro de una iglesia se puede lograr o no se puede lograr? Claro que se puede lograr. El Señor nos dice que se puede lograr, pero como siempre, no va a ser por nuestros propios méritos, no va a ser por nuestros propios medios, sino por medio de ¿qué? De Cristo Jesús, de su palabra, porque su palabra tiene poder para transformarnos. Y es así como nosotros vamos a lograr la unidad. Nosotros, hermanos, no podemos fijar nuestra vista en los hombres, no podemos fijar la vista en un ser humano. ¿Por qué? Porque podemos decepcionarnos. Los seres humanos por naturaleza somos pecadores y tendemos a fallar, tendemos a caer. Por mucho que nosotros admiremos a una persona, no podemos confiar 100% en esa persona. El único que no nos va a fallar es Cristo Jesús. Amén. Por eso nosotros debemos poner siempre nuestra vista en Él, no en las personas. Y eso va a hacer, hermanos, que nosotros evitemos muchos chascos, que nosotros llevemos muchos desánimos, porque a veces cuando una persona tiene un cargo y nosotros confiamos en esa persona y la admiramos y esa persona cae, ¿qué hacemos? Nosotros caemos también. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos mirando al hombre y no estábamos mirando a Cristo Jesús. Entonces, hermanos, si el Señor en esta mañana nos dice que debemos permanecer dentro de un grupo, dentro de un cuerpo, y nos hace un llamado, ¿por qué no empezar desde hoy? ¿Por qué dejar para mañana lo que podemos hacer hoy? Yo les pregunto, hermanos, dentro de su iglesia, ¿hay algún hermano que esté pasando por necesidad, que esté pasando a lo mejor por angustia, por tristeza? ¿Lo hay? ¿Lo saben? Porque hay veces que no nos damos cuenta, hermanos. Hay veces que pertenecemos a una iglesia, pero no nos damos cuenta si el hermano
está pasando por una necesidad, si el hermano está pasando por una pena. ¿Y saben por qué? Precisamente porque no estamos unidos, porque no nos interesamos, porque estamos llenos de egoísmo y solamente estamos pensando en nosotros, en nuestros problemas, en nuestra situación, y no nos percibimos de lo que el hermano alrededor está pasando. Entonces, ¿por qué no poner en práctica de hoy? Y si yo sé que un hermano de la iglesia está pasando por una tristeza, por una necesidad, si no puedo hacer a lo mejor algo extraordinario o algo grande por él, ¿por qué no agarrar el teléfono y darle una llamadita? Ustedes saben, hermanos, que Dios nos puede usar a nosotros como medio para llevarle la paz a ese hermano a través de nuestras palabras. Dios tiene diferentes medios para responder las oraciones que hacen los hermanos, y quizás nosotros seamos un instrumento. Si no podemos hacer algo más grande, sí podemos dar una llamada y decirle: hermano, no estás solo. Hermano, tienes una familia. Hermano, cuentas con nuestro apoyo. Que Dios te bendiga. No nos conformemos, hermanos, simplemente con decirle: voy a orar por ti. ¿Por qué? La oración es buena, es cierto, tiene poder, pero hay un dicho que dice: la oración sin acción es pura presunción, ¿cierto? Yo no puedo ver al hermano que a lo mejor no tiene que comer, mientras en mi casa está la mesa en abundancia, y no le puedo decir al hermano: voy a orar por ti. El Señor requiere de una acción. Voy a orar por ti, hermano, sí, pero por mientras te comparto de lo que yo tengo. No vas a estar solo. Debemos de dar muestras de cariño. Eso es lo que el Señor nos dice en esta mañana. Porque el Señor nos usa a nosotros para poder rescatar a todas esas personas que están en tristeza, que están en depresión, que no tienen esperanza. Nosotros debemos ser un testimonio. Y ahí mismo, en sus Biblias, en el capítulo 17 de Juan, pero en los versos más adelante de los que leímos, el verso 22 y 23, dice el Señor, sigue haciendo su oración y dice: la gloria que tú me diste, le dice al Padre, yo les he dado. ¿A quién? A sus discípulos, a nosotros, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. ¿Para qué? Esto es importante, hermanos. Para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Hermanos, dice: quiero que lleguen a ser perfectos en unidad para que el mundo crea que tú me enviaste. El Señor nos está pidiendo que nosotros tenemos que dar un buen testimonio, porque por medio de nuestro testimonio, los de afuera van a creer si nosotros realmente tenemos a Cristo en nuestras vidas, si nosotros realmente estamos adorando al Dios verdadero. Porque si yo digo que vengo a la iglesia, pero no doy un buen testimonio, ¿ustedes creen que yo pueda atraer a alguien más? No. Y el Señor dice: quiero que lleguen a ser perfectos en unidad, porque es así como los del mundo van a creer que tú me enviaste. Y Cristo mismo es el ejemplo de unidad. Dice: Él está unido con el Padre. Él, el Espíritu Santo y el Padre forman un solo Dios. Y nosotros debemos seguir el ejemplo de Cristo Jesús. El Señor nos dice que debemos estar unidos, hermanos, en 4 aspectos. Y yo quiero que leamos cada uno de ellos. Les voy a dar las citas y las vamos a estar buscando. El primer aspecto que el Señor desea que estemos unidos es el Espíritu. El Espíritu. Y eso lo vamos a encontrar en 1 Corintios 12, 13 y 14, que fue que ya le dimos lectura, donde nos dice que todos somos llamados por un solo Espíritu. ¿Lo tienen? Amén. 12, 13 y 14. Dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu.
Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Hermanos, todos estamos llamados a pertenecer en un mismo espíritu. Y de hecho, todo este capítulo 12 de Corintios, Pablo nos habla acerca de la importancia que tiene cada miembro dentro de una iglesia. Por muy pequeña que nos parezca nuestra participación, hermanos, es importante para el crecimiento de una iglesia. Porque dice, ¿acaso de nosotros si uno se corta un dedo, qué es lo que hacemos? Rápido, ¿verdad? Tratamos de curarlo, tratamos de protegerlo. Pues así precisamente nosotros debemos hacer con nuestro hermano que está en necesidad. Si yo sé que un hermano está en necesidad, rápido debo de recurrir a hacer algo por él. Porque es parte de mi cuerpo, porque es un miembro. Así es que el Señor nos dice que debemos pertenecer unidos en espíritu. Pero también en Efesios 4, vamos a buscar Efesios 4, en los versos 13 y 14, el Señor nos dice que debemos estar unidos en verdad y en doctrina. Debemos tener la misma fe todos, hermanos. Saber en qué creemos, saber cuáles son nuestras doctrinas. Efesios 4, 13 y 14. El Señor dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que no seamos, ¿cómo dice? Niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermanos, el Señor nos dice, debemos estar firmes en lo que creemos. Debemos de estar firmes en nuestras doctrinas, saber qué es lo que creemos, conocer a Cristo Jesús. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Tenemos que leer más las Escrituras, tenemos que conocer a Cristo, tenemos que tener esa comunión. Y solamente lo podemos lograr estudiando su palabra, orando. Es como vamos a poder lograr tener esa unidad, tener la certeza de que lo que creemos es cierto y que viene de Dios. Y el Señor quiere que nos mantengamos firmes para que así no venga, dice, otros que con engaños nos van a mover y nos van a llevar al error fácilmente. Tenemos que estar firmes, unidos en la misma doctrina. Amén. Amén. Ahora, el Señor también nos pide que estemos unidos en amor fraternal. Y no lo digo yo, lo dice el Señor. Si abren sus Biblias en Colosenses, capítulo 3. Colosenses, capítulo 3, de los versos 12 al 15. Dice el Señor, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, y si alguno tuviere queja contra otro. Ahí está. El Señor nos dice que nos vistamos de qué, hermanos? De mansedumbre, de humildad, de amor, y que tengamos ese poder para poder decir, si alguien tiene una queja de otro, dice, perdonarlos, como también Él nos ha perdonado.
Nosotros debemos amarnos, hermanos. ¿Y esto es fácil? A veces no. A veces no es fácil. A veces si algún hermano nos hace un mal gesto, un desaire, algo que nos lastima, nos cuesta trabajo dejar el resentimiento de lado. Pero el Señor nos dice, perdónalo como yo te he perdonado. ¿Y el Señor nos ha perdonado? Amén. Él no toma en cuenta nuestras faltas. ¿Por qué nosotros tomar en cuenta la falta del hermano? ¿Por qué? El Señor no te pide lo mejor que lo olvides, porque a veces te duele, pero sí te dice, no la tomes en cuenta. Haz como si nada te hubiera hecho, y eso el Señor lo va a ver, y eso te va a traer más bendición a ti que al propio hermano que cometió la falta contra ti. El Señor nos dice, ámense unos a otros, sopórtense unos a otros, ténganse amor, ténganse misericordia. Eso es lo que el Señor nos dice en esta mañana. Y por último, hermanos, el Señor también quiere que estemos unidos en un mismo testimonio, que era lo que les decía. Ahí mismo donde vimos en Juan, es lo que les digo. Los de afuera van a creer que Cristo es el Señor si ven en nosotros un testimonio que coincida con nuestras palabras. Nosotros no podemos estarles hablando de Cristo y estar actuando de diferente manera como si Él no existiera en nuestras vidas. Tenemos que ser congruentes con lo que hablamos, hermanos, y con lo que actuamos. Porque afuera todos los ojos están puestos sobre nosotros, hermanos. Inclusive personas que nosotros no nos damos cuenta. A veces están viendo cómo nosotros nos comportamos, cómo nosotros hablamos, cómo nosotros tratamos a las demás personas. Ese va a ser el verdadero testimonio. Eso es lo que puede hacer que una persona venga a los pies de Cristo Jesús. Y el Señor dice, yo quiero que también en eso esté unido. Que mi cuerpo actúe como si de verdad creen en mí. Como si de verdad tienen al Dios de la vida. Pero, ¿cómo lograrlo? ¿Cómo hacerlo? A veces no es tan sencillo. A veces es fácil la teoría, pero no es fácil ponerlo en práctica. A veces escuchamos el mensaje y de pronto nos nace esa llamada de decir, lo voy a hacer, tengo que cambiar, estoy mal. Pero al momento de la práctica, ¿qué pasa? Nos cuesta, ¿verdad? Ya no es lo mismo. O pasan unos días y se nos olvida el mensaje y volvemos a ser los mismos. Pero el Señor nos da tips. El Señor nunca nos deja solos. Si el Señor te pide algo, también te dice cómo lo puedes hacer. Te da los medios y te dice cómo lo puedes lograr. El Señor no te dice, quiero esto de ti y te deja que tú te las arregles solo. No, el Señor no hace eso. El Señor nos dice cómo podemos hacer nosotros para que dentro de la iglesia exista la unidad. ¿Quieren saber cómo? Vamos a ver cómo. La primera parte, ya se las había mencionado. Mirar siempre a Cristo. No mires al hombre, porque el hombre te puede decepcionar. Y ahí en el Evangelio de Juan, el Señor nos lo dice. Evangelio de Juan, capítulo 15, los versos 4 y 5. Amén, ¿lo tienen? Amén. El Señor dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no pertenece a la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué dice el Señor? Nada podéis hacer. Pon los ojos en Cristo, mi hermano, mi hermana. Agárrate de su mano. No te sueltes de Él. Porque si tú estás conectado a la fuente de la vida, dice, todo lo puedes hacer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mas sin Él, el Señor nos dice, nada podéis hacer. Agárrate de su mano. No lo sueltes.
Pon tu vista siempre en Cristo. Ahora, nunca debes creerte más que nadie, ni ser más que nadie, porque ese es un defecto que trae desunión a la iglesia. Si tú crees que porque el Señor te bendijo con muchos talentos, si tú crees porque tienes muchas capacidades, muchos dones, muchas habilidades, eres más que otro, el Señor te dice, estás equivocado. Nunca sientas que eres más que nadie. Al contrario, si el Señor te bendijo con dones y talentos, con habilidades y capacidades que a otros no, ponlas al servicio de los demás. Sé humilde. El Señor nos dice en Hechos 4:32 que su iglesia, sus primeros cristianos, todo ponían al servicio de todos y nada era de nadie. Si vendían algo, era para la iglesia, era para todos. Y si alguien necesitaba algo, dice, vendían cuanto tenían y lo repartían conforme a la necesidad de cada quien. El Señor nos está haciendo un llamado para que seamos como los primeros cristianos, como la iglesia que Él formó y fundó. Tenemos que ser unidos y que todo lo que tengamos, hermanos, nosotros podamos despojarnos, que no nos gane ese orgullo, ese egoísmo que por naturaleza tendemos a tener. Que lo que yo tenga pueda ser de bendición también para mi hermano. Amén. Amén. El tercer punto que el Señor nos dice para poder lograr la unidad en una iglesia: sopórtense unos a otros. En Gálatas 6, vamos a abrir Gálatas 6. En los versos 1 y 2. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Wow. Esta lección a veces es difícil de cumplir, ¿verdad, hermanos? ¿Por qué? Porque cuando algún hermano de la iglesia comete una falta, ¿qué hacemos? Lo primero que hacemos es agarrar la piedra, ¿verdad? Porque ya queremos darle. Y el Señor dice, cuida que tú no vayas a caer, porque todos estamos propensos a caer. Y si algún hermano cometió una falta, dice restaurarle con amor. No lo juzgues, porque tú no estás exento de caer, porque tú también puedes caer. Y así lo que tú quieras que te hagan a ti, hacerlo con otros. ¿Y a nosotros nos gusta que nos juzguen? No. ¿Nos gusta que nos critiquen? No. Nos gustaría que nos tuvieran compasión, que tuvieran misericordia de nosotros. Pues así nosotros debemos tener misericordia con los demás. Pero lamentablemente, a veces nosotros, hermanos, agarramos esa piedra y no la queremos soltar. Y si algún hermano comete una falta, estamos listos para apuntar. Y no queremos, estamos con desconfianza. ¿Cómo vamos a aceptarlo otra vez? ¿Cómo vamos? El Señor dice, no, restáurale con amor. Abrígale. Dile que estás ahí, que el Señor le perdona. Muéstrale tu amor. Porque si el Señor perdona y no toma en cuenta nuestras faltas, ¿quién somos nosotros para juzgar a los demás? Nadie. El Señor es el único que nos puede juzgar y Él nos ama y Él nos perdona. Así nosotros debemos amarnos y perdonarnos unos a otros. Amén. Y por último, hermanos, ya para terminar, no me extiendo demasiado, hermanos. El Señor dice, perdona al que te ofende. Difícil, ¿verdad? A veces es difícil perdonar a quien me ofende. Nos cuesta trabajo. Pero el Señor dice que nosotros debemos perdonarnos unos a otros. Y que si alguno tuviera queja del otro, debe hablarlo, debe perdonarlo.
No debemos guardar resentimientos. No demos cabida, hermanos, porque si nosotros damos cabida, vamos a estar yendo en contra de la unidad de la iglesia. Estamos colaborando para que haya desunión. Y si nosotros colaboramos para que haya desunión, estamos yendo en contra de Cristo mismo y de todo por cuanto Él oró. En esa oración que hizo en el capítulo de Juan al Padre por la unidad de la iglesia, Él está orando también por nosotros. Entonces, nosotros no debemos resistir ese espíritu. Nosotros no debemos resistir a Cristo, sino que debemos de colaborar también para que haya unidad en nuestra iglesia. ¿Saben, hermanos? A veces es difícil cumplir con todo lo que el Señor nos pide, pero no es imposible. No es imposible. Nosotros podemos cumplir esto que el Señor nos dice, si tan solo pusiéramos de nuestra parte, si tan solo al menos quisiéramos intentarlo. Dejémosle lo demás al Señor. El Señor siempre requiere de participación humana. Él lo puede hacer milagrosamente así, decir que esta iglesia esté unida. Pero el Señor quiere que nosotros pongamos nuestra parte y Él hará la suya. Si nosotros empezamos por practicar estos aspectos, amarnos, perdonarnos, considerarnos, el Señor va a lograr la unidad. Yo quiero que escuchemos este canto, hermanos, que nos habla acerca de la unidad de la iglesia. El que lo sepa lo puede cantar junto conmigo. Si no, yo voy a tratar de entonarlo un poquito y que nos pongamos a reflexionar. ¿Qué puedo hacer yo para que mi iglesia esté unida? ¿Les parece? Vamos a poner esto. Recibí un nuevo corazón de Dios, corazón regenerado, corazón transformado, corazón que es inspirado por Jesús. Como fruto de este nuevo corazón, hoy te doy la paz de Cristo, te bendigo, mi hermano, cuán preciosa es nuestra comunión. Somos cuerpo, así bien ajustados, totalmente ligado, unido, viviendo en amor, una familia donde no hay falsedades, viviendo en la verdad que expresa la gloria del Señor, una familia viviendo el compromiso del gran amor de Cristo. Necesito de ti, querido hermano. Recibí un nuevo corazón de Dios, corazón regenerado, corazón transformado, corazón que es inspirado por Jesús. Como fruto de este nuevo corazón, hoy te doy la paz de Cristo, te bendigo, mi hermano, cuán preciosa es nuestra comunión. Somos cuerpo, así bien ajustado, totalmente ligado, unido, viviendo en amor, una familia donde no hay falsedades, viviendo en la verdad que
expresa la gloria del Señor, una familia viviendo el compromiso del gran amor de Cristo. Necesito de ti, querido hermano. Hermanos, yo quiero que en este momento ustedes le den un gran abrazo fuerte al hermano que tienen de lado, y más en especial si saben de alguno que tiene necesidad, y que le digan cuánto le aman, que le digan que están dispuestos a colaborar en unidad, que ustedes desean que su iglesia esté unida en amor, en espíritu, en doctrina y en amor fraternal. Abrácenlo fuerte, díganle cuánto le aman, cuánto le aprecian, que aunque no sean de nuestra familia carnal, pertenecemos a una familia espiritual y que el Señor nos ha dado a todos un nuevo corazón, un corazón regenerado para amarnos unos a otros. Amén. Vamos a cantar por última vez el corito. Si se lo saben, canten duro. Somos cuerpo, Así bien ajustado, totalmente ligados, unidos, viviendo en amor, una familia donde no hay falsedades, viviendo en la verdad que expresa la gloria del Señor, una familia viviendo el compromiso del gran amor de Cristo. Necesito de ti, querido hermano. Hermanos, la unidad cristiana puede ser una realidad, puede llegar a ser una realidad. El Señor no oró por algo imposible. Él fundó su iglesia y la cimentó con su sangre en la cruz en el Calvario, para que nosotros podamos ser uno solo en Cristo Jesús, así como lo es Él con el Padre. Que este mensaje, hermanos, llegue a nuestro corazón, que nos haga reflexionar y que podamos poner en práctica lo que en esta mañana hemos aprendido. El Señor nos dice que si nosotros llegamos a experimentar la verdadera unidad y el gozo de vivir, dice que Él y el Dios de paz estarán siempre con ustedes. Amén. Que el Señor me les bendiga, hermanos. Vamos a hacer una oración final. Bendito y alabado Padre, cuán grande es tu amor para nosotros, mi Dios. Señor, gracias. Gracias por darnos esta tu palabra. Gracias por darnos este alimento espiritual. Gracias, Padre, por recargar nuestras baterías, para cargarlas, para vivir toda una semana, Señor, de largos trabajos, de cargas pesadas. Pero con esto, Señor, con esta fuerza que tú nos inyectas el día de hoy, que podamos nosotros, Señor, ser bendición para otras personas. Que este mensaje, Señor, no lo echemos en costales rotos, sino que podamos llevarlo en práctica dentro de nuestra iglesia y fuera de nuestra iglesia. Que podamos ser un verdadero testimonio vivo, Señor, para que muchas almas, muchas, puedan venir a tus pies, y que por nuestra actitud, Padre, no estemos arriesgando a miles y miles de personas que podían creer en tu palabra. Gracias te doy, mi Dios, pues te pido una bendición especial nuevamente por mis hermanos de la Iglesia Noroeste. Te pido, Señor, que los lleves con bien a sus destinos, a sus hogares, a sus casas, y que tú los bendigas durante toda la semana, todos los días, Padre. Que tu Espíritu Santo more en ellos y que tu palabra no regrese vacía, Padre. Gracias, mi Dios, en el bendito nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén.